El 24 de octubre se conmemoró el Día de las Naciones Unidas. Y es por eso que está con nosotros en esta fecha, en este marco tan importante, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. Él es embajador y profesor de Política y Exterior de la Escuela de Ciencias Sociales. Está con nosotros vía Zoom. Agradecemos que esté aquí, doctor, con Gamavisión Noticias desde Monterrey, Nuevo León. Bien, platicamos sobre este tema de las Naciones Unidas. Sabemos que desde 1945 existe esta fecha por parte de la ONU. Y el propósito, sin duda alguna, es mantener la paz entre las naciones. Sin embargo, no es así. Vivimos una época donde existen todavía las guerras. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Mire, sí, en efecto, las Naciones Unidas se conmemoraron el pasado jueves su 79 aniversario y uno de los tres propósitos principales pues, era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Los otros dos son el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos. Yo le diría que cuando uno revisa la historia de Naciones Unidas de ya casi 8 décadas, pues la verdad es que la ONU tiene muchos logros que ni siquiera nos enteramos precisamente porque logró que no hubiera algunas guerras que sin su actuación se hubieran dado. Hay muchos conflictos que se han ventilado a lo largo de 8 décadas en la ONU que no llegaron, por decirlo así, a una guerra abierta o a un conflicto violento con derramamiento de sangre, gracias a la acción preventiva o mediadora de las Naciones Unidas. Se salvaron seguramente cientos de miles, si no millones de vidas. También es cierto que ha habido muchas guerras y que a pesar de la actuación de Naciones Unidas, pues estallaron. Y hoy tenemos 3 o 4 ejemplos. Uno es lo que está sucediendo en Gaza y en el Líbano, donde Israel está conduciendo una guerra pues que parece mucho de exterminio hacia las poblaciones palestinas. También están el conflicto en Ucrania por la invasión de Rusia a su vecina Ucrania. También están las otras conflictos que hay en diversas partes del mundo, en Siria, por ejemplo, o en Yemen, o la guerra, que hay una guerra abierta, una guerra civil en Sudán entre dos ejércitos, pues de todo. ¿Por qué las Naciones Unidas no han podido hacer nada en estos casos? Mire, en muchos de ellos, lamentablemente, es porque el Consejo de Seguridad se ha paralizado. El Consejo de Seguridad podría dictar medidas para tratar de imponer un cese al fuego, la paz, pero para eso necesita el apoyo de los 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y Rusia. Y en este caso, pues Estados Unidos ha vetado varias veces resoluciones para tratar de imponer un cese al fuego en Gaza y no ha sido posible por la razón que menciono. Igual ha sucedido en la guerra en Ucrania. El Consejo de Seguridad no ha podido tomar decisiones porque Rusia ha impuesto su veto a cualquier decisión y por lo tanto la guerra continúa. Entonces, yo le diría que hay dos tipos de conflictos en ese sentido. Aquellos donde están los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que en la práctica con su veto impiden un arreglo, una solución pacífica, y otros conflictos en donde nacen por conflictos locales, grupos que se enfrentan la mayoría de las veces dentro de un mismo país, no son conflictos internacionales, pero sí son guerras, conflictos abiertos donde un grupo armado disputa el poder al gobierno establecido por diferentes razones, ¿no? Son muy variadas las razones. A veces son conflictos étnicos, a veces son conflictos culturales, a veces son conflictos por el acceso a recursos básicos como agua o tierras o otros recursos indispensables para la vida de un grupo. Pero Naciones Unidas no ha hecho nada porque no ha tenido las capacidades para poner fin a estos conflictos. Naciones Unidas a lo largo de su historia ha impuesto más de 70 operaciones de mantenimiento de la paz. Y el récord es muy, yo diría, sigue siendo más positivo que negativo. Si no hubiera habido intervención de Naciones Unidas, esos conflictos seguramente hubieran sido más violentos. Pero a veces
la verdad es que hay indiferencia del mundo hacia algunos conflictos, porque es costoso tratar de ponerles un término y los países no necesariamente están de acuerdo en gastar para tratar de poner término a conflictos internos en un país. Eso, digamos, a grosso modo son las razones por las que no siempre Naciones Unidas ha sido exitosa. Pero hay que ver que Naciones Unidas sigue siendo el lugar de la diplomacia, el diálogo, y es insustituible. Si no tuviéramos a las Naciones Unidas, pues habría que inventarlas, porque, o sea, gracias a simplemente ser un foro que coordina la diplomacia internacional, muchas veces a través de esos esfuerzos diplomáticos se evita que los conflictos sean mayores. Es decir, profesor, que con lo que ha sumado la ONU, inclusive si no estuviera sumando este esfuerzo que usted nos está compartiendo, en realidad estos conflictos que se viven en Medio Oriente serían mucho mayor, inclusive llegando hasta otros países. Mire, lamentablemente lo que vivimos actualmente en Medio Oriente sí es una guerra abierta, son varios conflictos abiertos que se desataron a partir del 7 de octubre del año pasado, cuando Hamas, un grupo, no es el grupo que representa a todos los palestinos, pero es un grupo de palestinos, atacó a la población civil de Israel. Y desde entonces Israel ha llevado acciones en Gaza, en Líbano, ha atacado incluso a Irán, y entonces son ya conflictos muy serios que amenazan con extenderse, en hacer una guerra regional en todo el Medio Oriente. No se ha llegado a eso, pero estamos muy cerca y ojalá y no se llegue a eso. Le diría yo ahí que pues sí, el veto que ha tenido Estados Unidos para imponer un cese al fuego ha sido determinante, porque Estados Unidos es aliado de Israel, como lo es, y yo quiero subrayarlo, el caso de Rusia en Ucrania, donde Rusia impide una solución pacífica, porque es la propia Rusia la que invadió Ucrania. Entonces yo sí creo que las grandes potencias le deben no solo una explicación, sino le deben acciones para restaurar la paz en estas zonas del mundo. Pero estos países atienden más su propio interés de política exterior que el interés de la paz mundial. ¿Y usted, doctor, cree que pueda haber ya fin a estas guerras? Mire, yo he deseado en el último año que Israel ponga término a sus guerras. Una de las cosas que le dice cualquier clásico estudioso de la guerra es que para ganar una guerra hay que saber cómo se define la victoria. ¿Cuál es el momento en que el país que está imponiendo su fuerza militar dice, bueno, ya gané la guerra? Porque no puede ser el exterminio del adversario lo único que determine si se ganó o no se ganó una guerra. Hace unos días fue muy publicitado que Israel había logrado eliminar al principal líder de Hamas, que había sido el cerebro de la acción del 7 de octubre de 2023. Y el propio presidente Biden le pidió a Netanyahu detener ya más acciones de violencia en contra de Irán, el Líbano, en contra de Hezbollah, o en Gaza, o en Cisjordania, en todos estos frentes, porque finalmente ya había logrado eliminar a quien había sido el principal instigador de las acciones terroristas del 7 de octubre de 2023. No lo ha hecho y este es un tema siempre. ¿Cómo se define la victoria? Cuando alguien dice, bueno, ya gané, ya. O sea, ¿para qué sigo masacrando a las poblaciones civiles? Eso eventualmente yo creo que tiene un costo para la imagen de Israel en el mundo, para su capacidad de vivir en medio de los estados que lo rodean e incluso en el carácter mismo de la sociedad israelí. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por platicarnos sobre este tema de las Naciones Unidas. Ya desde 1945, como platicábamos, se conmemora esta fecha y llama mucho la atención cómo existe esta organización mundial y sobre todo que a pesar de que es una organización en donde se busca la paz mundial, siguen estas guerras. Gracias por estar con nosotros, que tenga un excelente inicio de semana y estamos en contacto. Gracias a usted igualmente.
Gracias. El doctor Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, embajador y profesor de Política Exterior de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.